San Lucidio era un pueblo pequeño y olvidado, ubicado en un valle profundo, rodeado por montañas que parecían tocar el cielo. Las casas, construidas de madera oscura y piedra, se alineaban en estrechas calles empedradas que serpenteaban como ríos detenidos en el tiempo. Una pequeña iglesia se alzaba en el centro del pueblo, con su campanario apuntando hacia el firmamento como una advertencia silenciosa contra lo desconocido. Los días en San Lucidio transcurrían tranquilos, casi monótonos, pero las noches estaban cargadas de un silencio inquietante. Cada década, sin excepción, ese silencio se rompía por una presencia que los habitantes temían nombrar. La niebla llegaba con el anochecer, más densa y fría que de costumbre, arrastrándose como un manto vivo que cubría el pueblo entero. Y siempre, sin falta, alguien desaparecía. Los ancianos del pueblo hablaban en susurros de las sombras errantes, criaturas que no pertenecían al mundo de los vivos, pero tampoco al de los muertos. Según las leyendas, esas sombras se originaban en el bosque cercano, un lugar que ningún aldeano se atrevía a explorar más allá del primer tramo de árboles. La brecha de las voces, un claro marcado por piedras negras y símbolos olvidados, era el epicentro de esas historias. Nadie sabía con certeza qué ocurría allí, pero todos coincidían en que acercarse era un acto suicida. Marta era una joven periodista de ciudad, con cabello castaño alborotado y unos ojos verdes que brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación. Siempre había sentido una atracción casi magnética hacia lo sobrenatural, dedicando su corta carrera a investigar misterios que otros consideraban cuentos de vieja. Cuando encontró una mención de San Lucidio en un libro polvoriento, su corazón se aceleró. Allí se hablaba de desapariciones inexplicables, de sombras que devoraban almas y de un pueblo que vivía atrapado en un ciclo de horror inquebrantable. Para Marta, aquello era irresistible. Cuando llegó al pueblo, sintió el peso del ambiente en el aire. Los aldeanos la miraban con desconfianza, como si su sola presencia pudiera invocar a las sombras. A pesar de su resistencia inicial, Marta logró entablar conversación con algunos de ellos. Doña Elisa, una mujer encorvada por los años, le contó entre lágrimas cómo había perdido a su hijo 20 años atrás, en una noche de niebla. Andrés, el herrero, un hombre corpulento con manos callosas, le advirtió que no se acercara al bosque. Las sombras no necesitan invitación. Si las buscas, te encontrarán. Pero Marta no era del tipo que se dejaba intimidar. Durante semanas, exploró el pueblo, anotando detalles y buscando cualquier pista que explicara el origen de las desapariciones. Fue en la iglesia, mientras revisaba archivos viejos, donde encontró un mapa desgastado que marcaba el lugar conocido como la Brecha de las Voces. La noche que Marta decidió visitar la Brecha de las Voces, el pueblo estaba más silencioso de lo habitual. La niebla había comenzado a descender temprano, envolviendo las casas y calles como un sudario. Marta, vestida con una chaqueta gruesa y botas gastadas, se adentró en el bosque con una linterna en una mano y su fiel grabadora en la otra. Cada paso que daba hacía crujir las hojas secas bajo sus pies, un sonido que parecía amplificarse en el silencio opresivo. El bosque tenía un aire extraño, como si el tiempo no fluyera de manera normal. Los árboles eran altos y retorcidos, sus ramas extendiéndose como dedos hacia el cielo. Marta notó que el aire se volvía más frío con cada metro que avanzaba. Finalmente, llegó al lugar señalado en el mapa. La Brecha de las Voces era un círculo de piedras negras, cubiertas de símbolos antiguos que parecían moverse bajo la luz de la linterna. En el centro del círculo, el suelo estaba cubierto por un polvo grisáceo que emitía un débil resplandor. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se obligó a mantenerse firme. Encendió la grabadora y comenzó a describir lo que veía, su voz temblando ligeramente. Entonces ocurrió. La niebla, que había estado presente como un velo tenue, se condensó de repente, formando columnas que se retorcían y cambiaban de forma.
Las sombras surgieron de esas columnas, contornos oscuros y amorfos que se movían con fluidez antinatural. Marta sintió cómo el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera aplastándola. Las voces comenzaron, susurros apenas audibles que parecían provenir de todas direcciones. No eran palabras que Marta pudiera entender, pero cada sílaba resonaba en su mente, llenándola de un terror primitivo. Intentó retroceder, pero algo invisible la mantenía en su lugar. Su linterna parpadeó y luego se apagó, dejándola en completa oscuridad. Las sombras se acercaron más, rodeándola hasta que no pudo ver nada más que la negrura absoluta. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron la grabadora de Marta en medio del círculo de piedras. Cuando reprodujeron la cinta, escucharon los susurros de las sombras, el sonido de los pasos apresurados de Marta y finalmente un grito ahogado que se apagaba en un silencio inquietante. Tras la desaparición de Marta, las cosas empeoraron en San Lucidio. La niebla comenzó a aparecer cada noche y las sombras dejaron de limitarse a una década. Los aldeanos desaparecían en grupos, sus casas quedando desiertas como si hubieran sido abandonadas en un instante. Finalmente, no quedó nadie. Las montañas reclamaron el pueblo, el bosque cubrió las calles y San Lucidio se desvaneció en el olvido. Se dice que quienes se adentran demasiado en la región sienten una presencia, como si las sombras nunca hubieran desaparecido. Algunos afirman escuchar voces entre los árboles, llamándolos por sus nombres y pocos regresan para contarlo. Y así, San Lucidio permanece como un recordatorio de que hay misterios que no deben ser desafiados y sombras que nunca podrán ser iluminadas.